La primera vez que lo voy a contar. Desde muy temprana edad empecé a desarrollar un rechazo en mi cuerpo. Siempre padecí bullying. Eres la típica muñequita de plástico que no sirve para nada. Tú nunca vas a ser actriz. Llámenle al guajolote nalgón. Todos se burlaban, se sentían con el derecho de pasar y darme una nalgada. Quítenme las pompas, me quemaron la piel. Había partes ya podridas por dentro. 8 cirugías, fueron años de reconstruir mi piel. De 4 letras no me bajó. Si algún hombre de alguna mesa me volteaba a ver, él se le iba a los golpes, pateaba mi coche. Yo empecé a pensar en el suicidio. Tuve 2 abortos. Llegué a echarme la culpa. Las batallas que viví es justo para encontrar este camino de servicio, el camino de la sanación holística. En sus batallas, Fran Merrick aprende a amar y a aceptar tu cuerpo. Siempre estuve buscando que la gente viera que no es lo de afuera, que había algo más adentro, ¿no? Que podía ser un buen personaje y tener talento, y si yo estaba trabajando como reportera o como conductora, que vieran algo más, que no solamente dijeran, está ahí por su linda cara. Françoise Lorraine Merrick Troncoso nació el 1 de agosto de 1985 en la Ciudad de México. Tiene ascendencia francesa y es actriz, conductora, coach espiritual y terapeuta holística. Es hija de Ricardo Merrick y Lorena Troncoso y tiene un medio hermano, Ricardo, 12 años mayor, producto del primer matrimonio de su padre, y un hermano, Jack Sib, menor que ella. Yo me recuerdo desde los 3 años jugando en mi cuarto a ser actriz y conductora. Es algo que siempre quise. Yo grababa novelas y las representaba en mi cuarto. Mi papá lo evitó mucho porque su familia, mi abuelo actor, mi abuela concertista, mi abuela muere de un tumor cerebral muy joven. Y mi papá lo atribuía como que en su cabeza lo conectó a lo artístico, a la música. Mi abuelo, al perder a su esposa, como que también le quitó mucha atención a sus hijos por estar en el medio. Entonces, mi papá decía, esto es horrible, yo no quiero esto para mi hija. Además, su hermano menor lo mata un fan. Entonces, él también cantaba, saliendo de un show, lo matan. Entonces, mi papá, en su cabeza, era el medio artístico, siempre buscó alejarme. Fran creció en una familia bicultural. A los 10 años, se mudó con sus padres a Veracruz, donde se reencontró con sus raíces europeas. Y ahí comenzó la batalla que la hizo rechazar su cuerpo. Empecé a desarrollar como un tipo de alergia a la contaminación. Pasaba noches y noches sin dormir. Me tenían que dormir boca abajo, con muchas almohadas, entonces yo dormía como en B. Hasta que un día, llorando, llegué arrastrándome al cuarto de mis papás casi sin poder hablar. Y les dije, ya no puedo más. No podía respirar, no dejaba de toser en todo el día, era una cosa muy fuerte. Y es cuando mis papás deciden irnos a Veracruz, porque cada vez que íbamos de vacaciones se me quitaba todo. Llego a los 10 años al puerto de Veracruz. Pues ya crecí. Mira, desde muy niña, voy a ser muy honesta, siempre padecí bullying en el sentido de... Ay, eres una papa desabrida. Ay, eres la típica muñequita de plástico que no sirve para nada. Ay, de seguro tú te ganas a los maestros por ser la más bonita, por ser güerita, por tener el ojo claro, por tener el nombre extranjero y el apellido extranjero. Sí sufrí desde muy chiquita. El primer momento donde yo rechacé mi cuerpo fue justo como yo no quería que me vieran como la muñequita, porque me chocaba que me dijeran eso. Entonces, en la escuela yo me defendía mucho. Entonces, cuando me molestaban, yo me iba a los trancazos. Busqué ganarme el respeto, malamente, pero así lo hacía. Era mi forma de demostrar que yo tenía fuerza y que yo tenía otras cosas y que no era la cara. En 2001, Fran fue elegida princesa del Carnaval de Veracruz. Por su belleza y desenvolvimiento, fue invitada a trabajar como reportera del programa Dame una sonrisa, en TV Azteca Veracruz. Un mes después, debutó como conductora del Late Night Show, La Jalada.
Y con 19 años, dejó Veracruz y viajó a la Ciudad de México para estudiar actuación, pese a la oposición de su padre. Cuando yo trabajaba y tenía mi programa fue que llegaron las solicitudes para estudiar actuación en México, en el CEFAC. Mi mamá me dijo, ¿y ya llenaste tu solicitud? ¿Por qué no haces lo que has querido hacer toda tu vida? Y yo, no, mi papá se va a morir. ¿Y a ti qué te importa? Tú trabajas desde que tienes 14 años, es lo que siempre has querido. Llené la solicitud, no, hombre, a los 2 días me hablaron que me hacían el casting y a la semana me hablaron que me había quedado. Mi papá me dejó de hablar 2 meses, lo que significaba y representaba en su vida que su hija se dedicara a lo que él tanto temía. Para yo, cuando fue el momento en el que yo me tenía que venir a México, mi papá decide traerme, no veía mis novelas, porque aparte le costaba mucho trabajo ver a su hija en escenas de cama, ¿no? Y siempre estuvo como receloso, pero al final me terminó apoyando. Me temblaba todo. Y a la hora de estudiar actuación, pues se dieron cuenta. Como yo traía la herida, se reforzó, ¿no? El eres una muñeca de plástico, el no sirves, tú nunca vas a ser actriz. Y entonces yo empecé en esta lucha contra ellos a quitarme parte de esos monstruos y a pesar de estar peleada con mi cuerpo, a mostrarlo. Porque en la actuación tú tienes que mostrarte. Empecé a mostrarlo y empecé a quitar esa timidez y empecé a luchar contra ellos. Pero yo llegaba a mi casa y yo me soltaba a llorar y me tiraba a mi cama a llorar, porque me costaba en el fondo mucho trabajo. Aunque su talento, capacidad y físico la hicieron destacar como actriz, el hostigamiento que padeció en su infancia la llevó a desarrollar baja autoestima y un mayor rechazo sobre su cuerpo. Por las facciones. Desde muy chiquita yo fui siempre muy masculina. Nunca tuve muñecas, siempre odié las muñecas, nunca tuve una. Odiaba los vestidos. Entonces, si mi mamá me ponía un vestido, yo estaba de carota, hacía lo posible por ensuciarlo, por romperlo. Buscaba vestirme masculina, trataba de siempre traer el pantalón. Inclusive en la escuela fui la primera que empezó a tener boobies. Entonces todos los niños te molestaban con las boobies, entonces yo me vendaba o me las apretaba para que no se me notaran, trataba de esconder mi cuerpo. Entonces, desde muy temprana edad, a nivel inconsciente, empecé a desarrollar un rechazo a mi cuerpo. Mi cuerpo tiende a tener la forma jarocha, nalgona, piernona, caderona. Justo en ese momento que yo empecé la carrera era cuando estaba de moda que todas eran así. Entonces yo no encajaba. Luego entro en una novela y cuando estoy en la novela, pues era de que no es que tú tienes que ser una chavita de 19 años, entonces como estás nalgona, estás piernona, eso no nos ayuda a que te veas más chiquita, tienes que bajar de peso, entonces te tienes que poner a dieta y tienes que ir a que te den masajes. Me quedaban las piernas negras, no me podía ni sentar de los dolores de esos masajes, eran fuertísimos. Y entonces otra vez venía esta parte del rechazo al cuerpo. Ustedes no saben las horas que yo lloré. Yo venía de estar peleada con mi cuerpo, con una timidez espantosa. Quedo en esta novela de Antagónica con Demián Bichir, con Annette Michel. Y la primera escena de esa novela es Fran quitándose la camisa, mostrándose sin nada, con Demián en la cama. Me acuerdo que cuando me dirigieron en el ensayo lo que iba a hacer, yo me fui a llorar al camerino y empecé a temblar. Yo no podía parar de llorar. Fue un shock muy fuerte. Por primera vez mostrar mi cuerpo. Quitar la camisa y permitir que todo México viera mi espalda, mis... Estaba soñando. ¿Conmigo? Contigo, mi amadísima Isabel. Tuve un director, él gritaba en el tollback, en el foro, llámenle al guajolote nalgón. O enfrente de todos los actores, ahí viene el guajolote nalgón, ahí viene. Y entonces me empezaba a decir así, todos se burlaban y se reían de mí como juego, pero era mi herida. Ya compañeros se sentían con el derecho de pasar y darme una nalgada. Yo me sentía violentada, violentada. Hubo una vez donde me mandaron a cambiar 6, 7 veces de vestuario.
Entonces llegó un punto en el que yo ya estaba desesperada y no, regrésenla y cámbiala y no. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué solo a mí? Todos en el set parados, esperándome. Empecé a llorar. Y entonces me salí del camerino, empecé a llorar y se acercó un camarógrafo. Me dijo, te voy a explicar lo que pasa. No quieren que se note tu cadera porque te ves muy voluminosa en pantalla comparada con las demás. Y entonces, por eso siempre te ponen escondida, sentada detrás de muebles. Y empecé a caer ahí en cuenta y dije, toda la novela me han puesto detrás de sillones, detrás de sillas, con cojines aquí, tapándome. Y no había caído en cuenta hasta ese día. Hubo un momento donde yo me regresé a Veracruz con mis maletas. Y mi mamá me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, no puedo más. Mi mamá me dijo, no, 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 tú eres una guerrera, tú puedes, pero... Habían muchos momentos donde yo llegaba a mi casa, me tiraba noches enteras a llorar, porque sí amaba lo que hacía, pero hacer este tipo de escenas por los problemas que yo traía con mi cuerpo me costaban mucho trabajo. Empecé solamente a comer atún y lechuga. Solo comía atún y lechuga. Y yo estaba muy débil, ¿no? De hecho, me acuerdo que en un estudio de sangre me salió anemia. Mi familia me decía que parecía muerta. Que ese fue de las peores dietas que hice. Tuve mucho tiempo que no comía ni frutas. Tuve una época, fui tan extrema, que tuve una época que era 0 azúcar, 0 harinas, 0 frutas, 0 carne, 0 lácteos. Si ustedes ven las fotos de cuando yo me casé, era un palo. Era un palo. Yo las veo ahorita y digo, ay. O sea, y según yo estaba en ese entonces, todavía me faltaba bajar de peso. Imagínate el grado de obsesión a la que llega uno y de cómo manipula tu mente lo que ves en el espejo. Fran tomó la decisión de someterse a una cirugía para reducir el tamaño de sus caderas y glúteos. Y lo hizo en la clínica de la cosmetóloga Valentina de Albornoz. La primera vez que lo voy a contar, fui a operarme a la clínica de Valentina de Albornoz y pedí que me quitaran todo. O sea, yo dije, a mí déjenme como tabla, que nadie me vuelva a tocar, que nadie se vuelva a burlar de mis pompas, de mis piernas, nada. Valentina de Albornoz era una señora que tenía una clínica en la del Valle y tenía médicos que la verdad decían que eran médicos, que no eran médicos, no estaban certificados, que varias artistas y varias personas del medio padecieron después enfermedades, se les inyectaban plástico, el plástico de las fundas de los CDs, entre muchas otras cosas que hicieron muy mal en esa clínica. Se tuvieron que someter a muchas cirugías, incluyéndome yo, me tuve que someter a 8 cirugías. Al ir a que me quitaran todo, pues me metieron como 2 mangueras a los lados, ¿ok? Me metieron 2 mangueras, me sacaron toda la grasa. Me acuerdo que yo quedé tan esquelética, de verdad, o sea, tan flaca, que la gente era así de, ¿qué te hiciste? Escucha siempre a tu cuerpo. Lo que te engorda son tus pensamientos. Cuando tú tienes una herida no sanada y alguien disque molestando o burlándose, si te dan en esa herida, tú no tienes idea del gran daño que le puedes causar a otra persona. Es muy importante contar esto porque hay que hacer conciencia de qué digo, a quién se lo digo y cómo lo digo. Porque sí podemos tocar fibras y a partir de ahí generar traumas, que fue lo que me pasó a mí. En octubre de 2009, Valentina de Albornoz, cosmetóloga y propietaria de varias clínicas estéticas, fue detenida, acusada de realizar tratamientos de belleza apócrifos al inyectar sustancias tóxicas a personas que derivaron en graves infecciones. Actrices como Rosita Pelayo, Mayra Rojas y Lourdes Munguía fueron solo algunas de las pacientes que fueron afectadas por Valentina. Pero fue la cantante Alejandra Guzmán a quien se le suministró polimetilcromato en la espalda y glúteos, quien sufrió varias consecuencias que le provocaron 30 cirugías en 10 años y un proceso jurídico. Por primera ocasión, Fran Merrick relata públicamente su experiencia con de Albornoz y los daños y secuelas que su cirugía estética en las caderas y glúteos le provocó. Solo era quítenme las pompas. En esta clínica lo hicieron tan mal que me quemaron la piel. Yo hasta dije,
y yo tengo aquí negro y a ver si no me metieron un líquido y a ver si no sé qué. Entonces fue cuando empecé a buscar cirujanos y todo, que me revisaron, no tenía ningún líquido malo porque lo mío fue sacar, no meter, pero sí tenía la piel quemada. Me tuve que someter a 8 cirugías después. No me podían anestesiar la zona, eran unos dolores espantosos. El doctor, el cirujano plástico que me atendía, me daba un muñeco, mi mamá me agarraba de otra mano como que me tenían que hacer fuerza porque me tenían que ir como jamón, rebanando de a poquitos toda esa piel quemada, carne. Después tuvieron que volverme, cuando me regresó mi grasa, volver a sacar para rellenar, porque tú veías y se hacía un hueco hacia adentro, se hacía como un hoyo así, porque todo esto lo sacaron. Entonces rellenaron con grasa para poder emparejar la piel. Fácil como 6 años. 6 años, y la última fue cuando ya terminaron de rellenar, porque ya esta piel estaba como esto era hoyo, la piel se luía y se hacía como un tipo de papel. Mi piel parecía como de este papel plástico que se hace como, pues como arrugadito. Entonces fui con otro cirujano plástico, me checó con microscopio y todo, y me dijo, la piel está a 2 de reventarse y volverse a hacer el hoyo. Entonces me rellenó con mi propia grasa esos hoyos, tomó piel de mi piel y me hizo injertos. Fue un proceso muy duro. Obviamente me habían cosido mal, también había partes ya podridas por dentro, me la pasé muy mal. Cirugías, fueron años de reconstruir mi piel, nunca quedó bien. Y yo siempre que conozco chavitas que entran en este medio y que las veo con estos traumas, a ellas siempre me acerco y les cuento mi historia, porque creo que es importante hacer conciencia de aceptar nuestro cuerpo, de amar nuestro cuerpo y entender que hay para todos y que somos diferentes y que no necesitamos darle gusto a nadie porque al final nos podemos hacer daño. Uno de mis más grandes problemas en la vida fue que siempre busqué la aceptación de la afuera. Yo tenía una herida del alma que era el rechazo. Me di cuenta de todas las cosas que yo permití en mi vida por ser aceptada. Valentina de Albornoz fue denunciada por más de una decena de pacientes que fueron afectados por sus tratamientos estéticos. Fran no se sumó a la denuncia por culpa, vergüenza y depresión. Cubrió las cicatrices en sus caderas con simbólicos tatuajes y por más de una década trabajó en su sanación física y mental que la hizo reconciliarse con su cuerpo. Yo estaba muy mal. Esos años para mí fueron mis años de oscuridad, mis años más terribles en todos los sentidos, en nivel pareja, en nivel emocional, en todos los niveles. O sea, yo estaba mal. Entonces yo no tenía la energía de ponerme a acusar a nadie. Creo en la justicia divina, eso sí siempre lo he creído. Y decía, ¿para qué? O sea, yo necesito ahorita primero estar bien yo, y te digo, yo estaba hundida en otras cosas. Entonces como que nunca fue opción ir a demandarla ni denunciarla, la verdad, nunca lo pensé. Afortunadamente di con un gran cirujano que te digo que fue el que me rellenó con mi propia grasa, me hizo injertos, me dejó también, que de hecho me tatué porque quise llevar aquí las marcas. Entonces de un lado tengo una flor de la vida con un ala de ángel y del otro lado tengo un hada. Entonces las tatué porque sí era un poco para tapar la cicatriz, pero también para acordarme siempre de lo que es la falta de amor propio, la falta de autoestima, que al final, pues, la constitución que uno tiene, esa no se puede negar. Regresaron mis nalgas, regresaron mis piernas, mi cadera. Ahora ya las amo, pero me costó muchos años aprender a aceptar mi cuerpo. Y llegó un punto en el que yo solita empecé como a tratar de escuchar más a mi cuerpo. Empecé a pedirle perdón a mi cuerpo, ¿no? Por las cosas a las que lo había sometido. La única voluntad de cambio es personal. ¿Por qué Fran, de ser actriz, de pronto empezó a ser coach de vida, ¿no? O terapeuta holística? Llegó un momento en mi vida en el que yo empecé a pensar en el suicidio. Porque yo decía,
no tiene caso que yo esté aquí, a nadie le sirvo, la vida es horrenda, para mí todo era espantoso. Venía de relaciones de Guatemala para entrar a Guatepeor, con mucho abuso psicológico, inclusive físico, con amenazas, con unas cosas de celos espantosas. No era yo víctima, en ese momento me sentía la víctima. Cuando yo llegué a un grado donde toqué fondo, donde yo me levantaba a bañarme y se me doblaban las rodillas, donde yo empecé a pensar en quitarme la vida, fue cuando dije, algo aquí no está bien conmigo. 4 hombres han marcado la vida sentimental de Fran Merrick, 3 de los cuales provocaron aprendizajes contundentes. Su primera pareja, cuyo nombre mantiene en el anonimato, resultó una persona extremadamente celosa que nunca apoyó su carrera. Yo tenía una pareja en ese momento que era celotípica. Cuando alguien me llegaba en un antro o en algún lugar a dar una nalgada, la culpable era yo para él. Esa relación duró casi 3 años. Fíjate qué tan enferma estaba yo que yo decía que era el amor de mi vida. Y fue un hombre que quise muchísimo, pero que me lastimó muchísimo porque nunca apoyó mi carrera. Él me conoció sabiendo que estudiaba actuación, pero nunca me apoyó. Que el día del estreno de la novela era el día más importante de mi vida porque estaba cumpliendo mi sueño. Yo estaba muy feliz y me acuerdo que de 4 letras no me bajó, me gritó unas cosas horribles en el teléfono, me dijo que yo le había arruinado la vida al hacer esas escenas, me dijo cosas espantosas. Y me tuve que ir de la celebración del estreno de esa novela porque yo no podía parar de llorar de todo lo que él me dijo. Yo permití que él me afectara, que él me quitara esa alegría que yo tenía en ese momento y me fui a mi casa a llorar sin parar toda la noche y a sentirme mal y a sentirme culpable. Tuve que renunciar a 2 proyectos por él. Limitó mi vida porque llegó un punto en el que no me dejaba ir al gimnasio porque decía que si iban al gimnasio los maestros me iban a estar viendo las pompas. Entonces, si iba a ir al gimnasio tenía que ir con él y me compró ropa muy holgada. Yo no podía usar ropa pegada, pantalones de mezclilla pegados, no, yo tenía que ser de esos aguadotototes, o sea, que no se viera mi cuerpo. Íbamos a restaurantes y si algún hombre de alguna mesa me volteaba a ver, él se le iba a los golpes, en los antros. Todos los fines de semana eran así, rompía cosas en los lugares porque se volvía loco. Pateaba mi coche o pateaba mis cosas, los muebles de la casa donde yo vivía, ¿no? de enojo, ¿no? De frustración. Me acuerdo que se puso loco un día, yo salí volando de unas escaleras. Fue mi primer encontronazo en la rodilla, que años después me tuve que operar. Me di cuenta de, estoy viviendo una relación enferma, tóxica. Me vestía como no era, actuaba como no era. No me sentía libre, me sentía encerrada en una jaula. Eran pleitos, eran gritos, eran ¿por qué te pusiste eso? Eres una cualquiera, ya te pareces a fulana, ya te pareces a sutana. Me decía unas cosas espantosas. Yo viví mucha violencia psicológica con él. Fue una relación muy fuerte, muy fea, de mucha, te digo, violencia psicológica, de mucha frustración, porque yo vivía frustrada tratándole de hacer entender que yo no era una cualquiera y que por ser actriz no tenía por qué ser 4 letras. Siempre me decía, seguro al rato vas a hacer revistas y vas a estar encuerada y en ropa interior y como todas. Y entonces yo viví una frustración interna de siempre hacerle entender lo que yo era. Imagínate qué horrible. La relación no la terminé yo. La terminó él porque juró que yo le puse el cuerno. Hoy digo, no me importa que piense que le puse el cuerno con todo México, gracias Dios, porque fue la única forma en la que él se alejó. ¡Daniel Bisoño! ¡Y Fran Merrick! ¡Se van a casar! ¡Ya nos vamos a casar! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vamos a casar, Vino Daniel. Era muy disciplinado, me enseñó muchas cosas acerca de la conducción, aprendí muchísimo de él. Y al principio fue un gran amigo y fue mi paño de lágrimas cuando pasó esta relación. Me encariñé mucho con él. Después también la relación se volvió muy tóxica. Yo sé lo que él ha dicho de mí, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de él porque respeto. Yo estaba mal, yo estaba muy dolida por la relación anterior y quise que él llenara espacios. Y él pues tiene sus broncas personales y mentales y entonces yo tampoco llenaba las expectativas de él. Entonces los dos de carácter fuertes
Y él también, por su parte, seguramente sentía que yo no estaba al 100 porque yo seguía con mis problemas y mis cosas mentales de la relación pasada. Entonces, no había manera. Ese fue el momento donde más he tocado fondo en mi vida. En esa relación yo desarrollé claustrofobia. Me desmayaba constantemente. Me puse súper mal, desarrollé una cosa que se llama disautonomía. Sí me generó una inestabilidad física y mental. Fue cuando más he tocado fondo. Llegó un día en que compré pastillas. No me las tomé, pues las tenía ahí. Yo decía, ¿qué hago? ¿Me las tomo? A lo mejor si me las tomo ya todo esto se acaba y entonces se dan cuenta que yo no soy lo que piensan que soy y entonces también la gente me voy a dar cuenta si la gente me ama o no, ya muerta. O sea, imagínate. Hubieron muchas situaciones de por medio que pues no fueron agradables y que marcaron, como te dije, él es un parteaguas porque sí marcó mi vida. Sí marcó mi vida. Hoy te puedo decir que ha sido el maestro más grande de mi vida y al que más gratitud le tengo, porque gracias a él es que hoy soy lo que soy. Gracias a él es que encontré este camino. La tercera relación y mayor fracaso fue con el actor Leonardo García, con quien realizó la telenovela Los Rey. Señorita, ¿qué puedo hacer por usted? Gracias, estoy esperando a Matías Rey. Pues yo soy su hermano Berardo Rey San Vicente. A sus órdenes. Muy amable. Ya se me hizo tarde, yo creo que mejor me voy. Él fue el punto culminante porque, mira, cuando yo estuve con él, que en realidad te puedo decir que de un año yo creo que lo habré visto 10 veces, lo vi muy poquito, pues porque nunca lo veía, nunca estaba conmigo. Le tuve mucho cariño, pero no había amor porque ni siquiera hubo una relación real entre nosotros. Hubo una vez que estuve muy enferma y me dejó ahí enferma, botada en su casa, nunca regresó con las medicinas. Yo tenía 41 de temperatura, tuve una influenza muy fuerte y a las 4 de la mañana me tuve que ir manejando sola a mi casa y a buscar otra receta para que me dieran las medicinas porque yo estaba alucinando de la temperatura. Entonces yo dije, nunca ha estado conmigo, no es ni mi amigo, no hay una relación de pareja, no estoy con él porque no hay una relación. Él no sabe quién es Fran, porque nunca realmente hubo una relación. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad es que lo voy a abrir. Un día estaba yo dormida y él se levantó en la noche al baño. Y cuando lo vi cruzar por enfrente de mí para irse al baño, dije, ando con mi papá. El mismo cuerpo, muchos gustos parecidos. Y me di cuenta cuando vi esa imagen de él es la versión de mi papá. Y dije, ¿con quién tengo que trabajar? Es con mi papá. Yo ya tenía como un año yendo a terapia, sanando, ¿no? Haciendo cosas por mí. Y así fue la revelación. Es mi papá y al que tengo que trabajar y con el que tengo que trabajar es con mi papá. Mi papá siempre fue muy cercano a mí, desde muy niña, fuimos muy cercanos. Ahí fue cuando caí en cuenta de esta niña que le pedía al papá, no tomes, no fumes, no te vayas de fiesta, quédate aquí en la casa, ¿no? Y no lo lograba. Entonces yo quería hacerlo con la pareja. No podemos cambiar a nadie a menos que la persona quiera. Mi papá tuvo una época de su vida en el que entró en una depresión muy fuerte. Mi papá siempre fue muy bueno. Siempre le dio a todo mundo y todo mundo se aprovechó de él y le robaban. Y llegó un momento en el que perdió todo lo que él tenía. De ser el hombre más exitoso, premiado a nivel mundial, llegó a un punto de depresión por traiciones y por esto. Y llegó a un punto de depresión y se dejó caer ahí. Y yo eso es algo que no me di cuenta. Con Leonardo me di cuenta que me había afectado mucho eso que había pasado con papá. Y entonces terminé esa relación, obviamente, no tenía nada que hacer ahí. Después de que yo terminé esa relación con Leonardo fue que yo empecé a trabajar a mi papá. Entonces me di cuenta que habían momentos en mi vida donde yo había llegado a sentir odio. Cuando mi papá le fue infiel a mi mamá, no culpo a mi papá, creo que fue responsabilidad de papá y mamá. Pero cuando mi papá le fue infiel a mamá, yo me lo tomé personal.
yo generé una relación de odio con mi papá porque yo sentía que me había puesto el cuerno a mí. Cuando yo empecé a trabajarlo y a sanarlo, me di cuenta que eso era una tontería. Eso era cosa de papá y mamá. Yo era la hija. Lo que él había abandonado eran mis procesos, pero a mí no me puso el cuerno. Ya trabajando a mi papá me di cuenta que efectivamente Leonardo era la culminación, pero que las otras dos relaciones solo me estaban mostrando que yo estaba buscando esa aceptación del hombre, ese acéptame y ese no me abandones y estate presente en mis procesos. Y la realidad es que hoy, o sea, lo puedo decir como coach y como terapeuta, es si tú no trabajas tus moldes de amor, que son papá y mamá, siempre esas carencias las vas a ir plasmando en tus parejas. Su propia búsqueda de herramientas y proceso emocional hizo que Fran comenzara un nuevo proyecto de vida. Se volvió coach espiritual y terapeuta holística. Ha tomado cursos, seminarios y diplomados en especialidades como angelología, musicoterapia, lectura de cuarzos, regresiones, hierbas medicinales, tarot y otras alternativas curativas. Por todo lo que esta rebeldía espiritual dije, tiene que haber algo más, y fue cuando empecé a buscar ayuda y empecé a buscar soluciones y encontré el camino de la sanación holística. Los seres humanos somos tan versátiles como nuestros talentos. No sé ni cómo, los demás desaparecen y yo termino bailando con Raúl. Nos reíamos, cantamos, bailamos, la fregada, no sé qué. De pronto voy al baño y una señora me toma del brazo así. No quisiera ser mi nuera, fíjate. Pero Raúl en ese entonces salía con alguien y yo salía con otra persona. Un mes y medio después, él ya no andaba con nadie, yo tampoco. Vienen unos amigos de Colombia, vamos a Coyoacán a llevarlos a que conozcan como lo mexicano. Y me dice, voy con un amigo, y ese amigo era Raúl. Y ahí Raúl y yo hicimos como este reencuentro. Él vio que yo estaba soltera, él estaba soltero. Ya no tenía como que guardar como respeto, ¿no? De nada ni de nadie. El 27 de septiembre de 2014, y luego de 2 años de noviazgo, Fran Merrick se casó con el cantante y actor Raúl Sandoval, ex finalista del reality La Academia, en una ceremonia privada en Tepoztlán, Morelos. De su relación, y tras la pérdida de 2 embarazos, nació su único hijo, Evan Ramsés. La primera batalla fue que él entendiera justo lo que yo ya venía trabajando desde hace años, que yo no representaba a sus exparejas, ¿no? Y el por qué él se había convertido en tan celoso. Sí, al principio nos costó mucho trabajo, incluso hubo una separación, y él se puso las pilas y él se puso a trabajar mucho. Y fue con mis maestros y estuvo en sesiones y estuvo trabajando mucho y como que lo integró y aprendió. Y ahí nos unimos. Yo que sí queríamos. La segunda batalla fue 2 pérdidas que tuvimos antes de Evan. Tuve 2 abortos. Fueron momentos muy dolorosos. ¿Qué está pasando? Porque mi cuerpo estaba bien. Los doctores me decían, es que no hay nada malo en tu cuerpo. Porque yo decía, ¿qué hago? O sea, voy a una clínica. No, tu cuerpo está bien. Yo decía, entonces, ¿qué es? Hay muchas parejas que no pueden con eso. Y al principio, la primera vez nos unió, la segunda vez me costó mucho trabajo. Porque la mujer tiende a echarse la culpa y a decir, mi cuerpo no funciona y soy yo la que no puede. Sí llegué a echarme la culpa. Llegó un momento en el que yo sí tuve que trabajar mucho porque sí había una parte de mí que se culpaba. Y afortunadamente yo ya estaba en este camino espiritual y entendía también muchas cosas. Y así como me culpaba, había otra parte de mí que me decía, no es por ahí, no seas víctima, trabájale, hazte responsable. Llegó un día en el que en un taller yo dije, ya llevo 2 años trabajando esto, hoy lo suelto, hoy lo entrego, hoy, y dije, cierro el ciclo, ya sé que en esta vida tal vez no me toque, pero lo quise sanar para las siguientes. Y a los días quedé embarazada. Pero cuando realmente solté fue cuando se dio esa manifestación. Cuando quedé embarazada de Evan, yo no le dije nada a Raúl porque a Raúl le había dolido mucho las pérdidas. La segunda, él estaba destruido. Entonces yo no quería volverlo a ilusionar y que a la mera hora volviera a salir que no. Entonces no le dije nada, yo creo que ya casi iba a cumplir los 3 meses cuando él se enteró.
Y se enteró hasta que regresó de un viaje, hasta que yo escuché el corazón y me dijeron, todo está bien, hasta ahí le dije. Heme aquí, en la cama del hospital, me están monitoreando las contracciones en ese aparato y el corazoncito de mi bebé. Ya falta muy poquito para conocerlo. Fue un parto natural en agua, hice ejercicio hasta la semana 40, Eva nació en la 41, fue un embarazo muy sano y muy bonito. Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida y con todo lo que yo he aprendido y con todo lo que hoy hago, para mí ser mamá ha sido muy disfrutable porque veo en Evan a un maestro, porque puedo aplicar muchas cosas que he aprendido en él. Apenas podemos con Evan, entonces tener 2 ahorita no estoy cerrada, pero sí va a haber un momento en el que ya por una cuestión de edad y física sí voy a decir, si ya no, ya mejor cerremos fábrica. La pandemia puso a prueba el aprendizaje y preparación como terapeuta de Fran en su propia familia. A principios de 2021, su esposo, Raúl Sandoval, resultó positivo de COVID-19 y sufrió ansiedad y desesperación debido al aislamiento. Su condición lo convirtió en su paciente. De pronto, nada más un día medio como que se le fue el olfato y le regresó, pero como que a partir de la semana fue cuando le empezó a ir mal. Empezó con temperatura, luego empezó ya como león enjaulado, que ya no quería estar encerrado, que por favor ya me quiero salir de aquí. Y entonces lo que yo hacía es que me subía a mi consultorio y yo le daba terapia. No le mandaba la liga de Zoom. Yo le decía, eres mi paciente y órale, a trabajarle y terapia normal y no soy tu esposa. Y te voy a decir igual como les digo a todos. Y entonces le di como 3 veces terapia y trabajábamos. Y entonces él se sentía mejor. Y eso le empezó a ir mejor. Los últimos días, como a partir del 9 y el 12, fue cuando la temperatura empezaba a temblar, se sentía muy mal, débil, cansado. Fueron los peores días para él, como entre el 10 y el 12. El 13 lo sacaron, ya le dijeron salte, ya no contagias. Y el 13 que salió, ese día estuvo tumbado. Él ya se quería ir al súper y le dije no vas a salir ni a la esquina. Y qué bueno que no salió porque ese día se puso fatal. O sea, somos muy bendecidos porque dentro de todo a Raúl le fue muy bien. A excepción de los escenarios teatrales, desde hace algún tiempo, Fran se alejó de la actuación para desarrollarse como terapeuta holística y coach de vida. Creó un canal en YouTube donde ofrece consejos y pláticas motivacionales con la clara misión de ayudar a las personas a lograr el cambio que ella misma experimentó en su vida. Todo este tiempo yo no he dejado de hacer teatro, bueno, ahorita por la pandemia, pero todos estos años no dejé de hacer teatro, porque de alguna manera eso me conecta y creo que una parte de sanar también como actor es hacer catarsis, pero también es transmitir sanación al público a partir de lo que vive el actor. Es algo que nunca voy a dejar, pero sí creo que los proyectos ya no puede ser cualquier proyecto. Hace 10 años yo ya me empecé a certificar como terapeuta, como life coach. Tengo certificado como angelóloga, como lectura de registros akáshicos. Estudié musicoterapia con cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos. Estudié Ho'oponopono. Estudio herramientas energéticas, barras de access, regresiones. Estudié diplomado de hierbas, tarot. Me metí mucho a estudiar también física cuántica. Al principio me promocionaba con otro nombre. Ponía volantes y folletos con otro nombre. Y yo decía, ya, que lleguen sin saber. Si alguien me reconoce, pues ya ni modo, ¿no? Porque pensaba yo que no podía hacer otra cosa. Muchas de mis amigas me decían, no, perdón, pero si eres actriz no puedes ser terapeuta, ¿eh? No, porque nadie te va a creer, porque eso es ilógico. Y yo, ¿pero por qué no me van a creer? No, Fran, porque es ilógico, porque entonces una cosa no va con la otra. Y yo me lo compraba. Les hacía caso. Entonces yo decía, no, sí tienen razón. Entonces yo me promocionaba con otro nombre. Hasta que dije, a ver, no, porque quiero que sepan que alguien que estuvo en el lodo pudo salir adelante. Entonces lo uso mucho con mis pacientes para que me vean como un espejo y que no se sientan solos, ¿no? Entonces me abro mucho con ellos, me gusta mucho hacer eso y eso fue lo que también me ayudó, esa meditación, a decir, tú ábrete, sé tú tienes el derecho a hacer todo y va a venir quien tenga que venir.
Yo creo que todas las batallas que viví es justo para encontrar este camino de servicio, para encontrarle sentido a la vida y para poder llevar el mensaje de que la vida es hermosa. Todo lo que viví era importante y era necesario vivirlo para que yo pudiera llevar ese testimonio a las almas a las que hoy puedo tener la oportunidad de llegar y tocar y acompañar en el camino, porque no es que yo los sane, se sanan ellos, yo solo soy la guía, solo soy el canal, y es ellos y su voluntad, solo quien ha tocado las partes más oscuras puede generar esa confianza, esa empatía. Entonces creo que todas mis batallas me han servido para eso, para poder hacer conciencia. Fran Merrick en sus batallas.